un clamor ahí tremendo que nos conmovió el Espíritu Santo y fue algo para nosotros tremendo que vimos la unidad del cuerpo de Cristo. Pero sí sentimos de que era importante que ustedes también estén enterados qué es lo que pasó, porque es importante que ustedes también tomen sus precauciones. Entonces yo le voy a pedir a Víctor así sencillamente. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a leer primero Efesios 6. Bueno, a ver, no se va a escuchar. ¿Sí? No, bueno, tú dilo. Esa escritura curiosamente es la que yo tengo también hoy en el mensaje. No sabía que le iba a dar él, pero ahorita me dijo que le iba a dar. Copión. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nomás anticipando para aquí ahorrar un poquito, a lo mejor se le complica empezar a Víctor, pero esta semana se nos avisó de que habían secuestrado a Andrea. Cuando nos llegó la llamada de Víctor, nosotros nos sentimos consternados, o sea, fue en frío, no sabíamos nada. Ya el Espíritu Santo me había hablado de la tempestad, de una pintura que le había regalado a mi mamá, de un pintor italiano, y hacía un día o dos antes me vino a la memoria esa pintura y se me hizo raro, y dije, qué raro, ¿por qué me estoy acordando de esa pintura? Pero me llegaba 2, 3 veces en ese día y me decía tempestad, la pintura de la tempestad de Giorgio. Ustedes no sé si sepan, pero es una obra de arte del siglo XV por ahí. Y me acordaba de la pintura y me acordaba, y dije, qué raro, ¿por qué me estará llegando eso? Y me puse a orar en el Espíritu, me puse a orar en lenguas. Y al día siguiente, cuando llegamos a la reunión, ahí fue cuando entró la llamada y nos dijo Víctor que acaban de secuestrar a Andrea. Esto lo hacemos con el fin de que los padres de familia y todos nosotros estemos alertas y muy atentos y orando, porque estas cosas pueden suceder y tenemos que saber cómo responder, ¿sí? Entonces ahí sencillamente eso fue lo que pasó. Gracias a Dios el mismo día salió, pero yo quiero así nomás brevemente, Víctor, si quieres decirnos en una capsulita. Pues sí, como dice la Escritura, fue el día malo. A nosotros nos tocó este día. Fue un día muy malo, pero gracias a Dios. Que me lo sucedió a mí. Días antes el Señor a mí me estaba poniendo a orar, orar por espíritus de manipulación, espíritus de hechicería, espíritus de mentira. Y dije, Señor, pues yo tengo que orar por el campamento de verano porque nosotros somos maestros del campamento de verano de los niños. Y me ponía 2, 3 días seguidos, dije, bueno, pues si tú mandas, yo tengo que hacerlo. Entonces, un día antes de que pasó esto, el Señor me decía con Jeremías que lo pescaban y lo metían a la cisterna. Y en la cisterna, pues se enteraron, no recuerdo que líderes de los reyes le dijo, Señor, si dejamos a Jeremías ahí, se va a morir. Necesitamos hacer algo. El rey les dio la orden y vayan, junten creo que 40 soldados, vayan por él y sáquenlo. Sáquenlo, y fue entonces los líderes de ese reino lo sacaron con sogas, lo amarraron de los brazos y lo sacaron. Y yo dije, bueno, pues quién sabe por qué el Señor me está dando esa palabra. Entonces, así quedó y dije, bueno, pues tengo que seguir orando por lo que Él me dice. Y así fue. Entonces salimos en la mañana, como todos los días, normal. Hacemos nuestras actividades en la mañana. Ella se queda dormida porque está de vacaciones. Y voy y dejo a mis hijas a la escuela y todo. Llego a las 10 de la mañana. Ay, perdón, pastor.
y yo no la veo. ¿Y qué pasa? Y así quedó y anduvimos como desesperados buscándola. Y yo lo único que decía: Señor, no permitas que tu palabra haya duda en mí. Y el Señor fue fiel y fue hermoso con nosotros. Y a las 4 de la tarde nos hablan y nos dicen que ya la encontraron. Y lo único que se nos ocurrió fue hablar a nuestros aliados, porque dije, nosotros no podemos solos con esto. Hablé a mis líderes espirituales, que son: hey, Oscar, hey, está pasando esto y esto. Y mi esposo ya sabía, le habla aquí, y gracias a Dios tenemos valientes guerreros que pelean por toda la iglesia. Gracias, Señor. Yo nomás te quiero decir que un misterio que yo vi cuando me preguntan: ¿qué estás dispuesto? Voy a caminar porque estoy nervioso. ¿Qué estás dispuesto a dar por la vida de tu hija? Y yo te digo a ti: ¿qué estás dispuesto a dar por Dios, por el evangelio? Yo me preguntaba, yo decía, el diablo le estaba preguntando a Dios: ¿qué estás dispuesto tú, Dios, a dar por tu hijo Víctor, por su familia y por su hija Andrea? Dios, no sé cómo, dio a su hijo Jesucristo por todos nosotros. Y es un misterio muy grande para mí, porque si a mí me dicen: da a tu hija, yo estaba dando todo por recuperarla, pero no voy a dar nada por darla. No sé cómo Dios hizo eso, pero quiero que sepas que Dios te ama y estás aquí por Él. Aquí estamos todos por la gloria y por la honra de Él. Entonces, hermanos, esto se movió. Donde yo estaba, yo escuchaba que el pastor gritaba y que la gente clamaba, no sé cómo, que la gente estaba gritando y diciendo: suéltala, suéltala. Estaba consternado, mi mente no sabía, estaba confiado también, porque algo me decía que esto era un sueño, esto iba a pasar. Pero gracias a Dios, cuando me habla una gente y me dice: te voy a pedir un favor, ya no contestes el teléfono, apágalo. Dije: Señor, esta es una autoridad y voy a confiar en ti, no en él. Esa autoridad tú la pusiste ahí. Y para mí fue muy duro, porque ya no iba a tener contacto con esa persona que yo sabía que tenía a mi hija. Entonces dejo mi celular, no volví a hablar con esa persona, nomás recibí una llamada más. Estuve recibiendo miles de llamadas de esas personas de diferentes teléfonos, confundiéndome. Grabé un teléfono que fue ese de la persona que me habló, que era de la policía, y me habla y me dice: Víctor. Y yo: sí, tu chamaca viene en camino. Vente para acá, porque ella, de hecho nosotros íbamos a la procuraduría en ese momento. Estábamos cansados, fuimos a los hospitales, fuimos a muchos lados a buscar a mi hija. Ya íbamos con las manitas dobladas, como dicen, y sé que Dios obra en el último instante, en el último momento, cuando las esperanzas mías y de mi esposa estaban terrenalmente muertas. Pero Dios en ese momento me sacó adelante y me dijo: tu hija, aquí está. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por ese momento. Gloria a Dios por ese momento. Y bueno, yo creo que hay que poner atención. Un mes antes yo soñé que me secuestraban. Le dije a mi esposa, y pasaron muchas cosas durante ese mes, que a lo mejor no tuvimos
precaución o la vivez de estar al pendiente de esos detalles, pero sí, yo sé que Dios avisó, pero no nomás secuestró a mi hija. Yo creo que secuestró a la iglesia en ese momento porque la gente clamó como si esa hija mía es de todos ustedes. Muchas gracias. Pues yo le quiero dar gracias a todos ustedes por las oraciones que me contaban de que sí, que el clamor y que lo único que tal vez el diablo quería ver a mi familia derrumbada, verme a mí asustada o a la iglesia separada, pero lo único que logró fue una iglesia unificada y una familia que tiene más confianza en Él, y personalmente aumentó mi fe en Cristo. Tato, yo quiero decirles algo también dentro de todo esto. Cuando llegó la noticia, para nosotros, pues fue muy rápida, y lo primero que hicimos fue, en la misma clase, se detuvo la clase y se convocó a los del staff y a los alumnos para orar. Y nos pusimos a orar y fue una cosa sobrenatural, cómo cayó una indignación, cómo cayó un coraje de guerra, un clamor verdadero. Y nosotros estábamos metidos ahí, pero Tato venía de afuera y él vio algo que después me enteré, y yo quisiera nada más que brevemente nos dijeras tú, Tato, lo que tú viste eso. Bueno, pues yo venía a compartir Epicentro y cuando entré sentí un impacto espiritual como si hubiera una cascada, un remolino, fuego ardiendo ahí. Cuando me di cuenta y volteé, vi a todos clamando, era una cosa impresionante. Yo tengo mucho tiempo de cristiano, mucho tiempo, pero pocas veces he visto esto. El fuego ardiendo, clamando como un solo espíritu, como una sola familia, por uno de nuestra familia. Y eso fue impresionante. Batallamos para entrar otra vez en la plática que tenía que dar. Todavía me fui yo, llegué a mi casa y todavía tenía ese fuego, esa necesidad de clamar. Nos metimos a la casa, al cuarto, mis hijas y mi esposa, y empezamos a clamar, y volvió ese fuego, y ese fuego. Y ese fuego es el que yo quiero. Ese fuego que me envolvió, que los envolvió, ese fuego es el que yo quiero. Yo quiero aprender a clamar, yo quiero aprender a gritarle a Dios y decirle lo que necesito, lo que Él es, pero también poder decirle al Señor que Él tiene todo el poder, Él tiene todo el control. Declarar con mi corazón de que las cosas se van a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quisiera nada más dar gracias ahorita, aquí juntos, como familia, como corporación, dar gracias al Señor por su fidelidad, porque pasaron muchas cosas y solo Dios pudo llevar la dirección de la batalla y finalmente concluir con una victoria increíble. Eso es todo. Está para escribirse un libro y nos llevaríamos más de una hora en explicar los detalles, pero sí creo que algunos no sabían, algunos sí sabían. Es importante que como padres de familia tengan cuidado de sus hijos en cuanto a las llamadas telefónicas, de no ser tan fácilmente sí y dar información telefónica. Cualquiera de nosotros puede caer en el enredo de una serie de preguntas y finalmente caes y contestas y te atrapa. Hay una habilidad sobrenatural, demoníaca, que se maneja, y si no estás protegido, si no estás alerta, te puede alcanzar a ti. Hoy por gracia celebramos esto, pero oímos de que no han salido otros de eso, y esto es una señal de que de veras Dios nos ha escuchado. De lo que llevamos aquí, Dios ha tenido gran misericordia en muchas áreas: sanidades, provisión, liberación de personas secuestradas. Bueno, son innumerables las cosas que Dios nos ha dado. Entonces vamos a darle gracias. Yo nomás les pido que extiendan sus manos y decirle gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran misericordia, que es nueva cada día. Gracias por librar a Andrea. Gracias por rescatarla sana, intacta,
Gracias por bendecir a Víctor y a Magda, Señor, y a sus hijos. Gracias que no perdieron nada, que tú les devolviste todo, que tú tuviste gracia abundante. Y así como ellos, Señor, gracias que sobre nosotros está tu gracia, sobre cada familia, sobre cada persona de este lugar, sobre todos los que se congregan aquí. Señor, es una tremenda responsabilidad para nosotros como líderes velar por sus almas. Señor, gracias que nos ayudas a sacarlos adelante, que nos ayudas a ver la gloria tuya a favor de tu pueblo, Señor. Nos gozamos, nos alegramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bye. Como decía hace rato, esta escritura me la puso el Señor para darla, y curiosamente es la misma escritura que Víctor me dijo, y quiero leer esta escritura, y dije, pero ¿cómo? Si es la misma que yo traigo, ¿verdad? Aunque él está hablando del día malo, yo no quiero hablar del día malo, ¿verdad? La intención, si quieren volver a Efesios capítulo 6, yo quiero hablar de otra cosa, aunque tiene mucho que ver con el día malo en algún momento dado, pero volvamos al capítulo 6, versículo 10. Y antes de continuar, yo nomás quiero preguntar, ¿nos visita alguien por primera vez? ¿Viene alguien por primera vez ahorita? ¿Nos visita? ¿Puede levantar su mano? Bienvenida, bienvenidos. Ahí arriba, bienvenidos. Gracias. Bueno, en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hoy quiero hablar de fortalecernos en el Señor, de cómo fortalecernos en el Señor. Dice, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Necesitamos entender que vivimos en un mundo caído, lo sabemos, muchos ya lo han oído desde aquí, que vivimos en un mundo donde existe esta decadencia espiritual continua en nuestro mundo, y estamos inmersos en eso. En cualquier lugar del mundo hay este tipo de, diferentes tipos de problemas, pero hay este tipo de influencia espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos de aprender a fortalecernos en el Señor. Tenemos que aprender a saber cómo recobrar esas fuerzas que necesitamos para mantenernos firmes en el día malo o en cualquier situación de la vida. Ese fortalecimiento Dios lo quiere dar para cada uno de nosotros. Este evento que acabamos de ver ahorita nos habla de cómo nos llega sorpresivamente, pero cómo anticipadamente el Espíritu Santo ya estaba hablando. Ya le había hablado ahí a la mamá de Andrea, ya le había dado una escritura, ya le había dado un sentir. A mí en lo personal me había mandado una visión. Yo no podía entender muchas cosas, pero son como señales de advertencia de los radares de Dios. Dios tiene sus radares, y Dios con anticipación por el Espíritu Santo notifica. Venía en el avión leyendo una revista en este viaje que hice a California, y venía un artículo sobre un japonés, un científico japonés que se llama Michio Kaku. Michio Kaku, su apellido es Kaku. Y este japonés es un científico, un hombre muy brillante, conocido en el mundo de la ciencia, de la astronomía y de la investigación del universo. Y él hacía comentarios del futuro, y él hablaba de que ya está muy próximo a encontrarnos con una dimensión mucho más grande. Por ejemplo, todo esto de computadoras y iPad van a acabar terminando en museos, van a terminar en museos, a la velocidad que ya van las cosas de los inventos y descubrimientos. Ya se inventaron, ahorita ya tienen lentes donde con los lentes pueden escanear la cara de una persona, y el lente le saca el Facebook de esa persona, todo el expediente, nada más con verlo, nada más con eso, le sale todo el Facebook, ya lo tienen. Pero ahora lo van a hacer en pupilente, que se lo pueden poner hasta en pupilente,
y por medio de un pequeño movimiento pueden hacer que eso funcione. Para ti eso es ciencia ficción. Tú dices, ¿cómo? Pero eso ya está saliendo. Luego estaba hablando de una serie de que ya hay un proyecto de tener todo lo que son todos los miembros del cuerpo humano, para que todos los seres humanos tengan, vamos a decir, refacciones disponibles para mantenimiento del cuerpo y con una cicatrización muy rápida, de la cual difícilmente se podría notar que hubo una operación. Y por medio de este tipo de vamos a decir, bancos donde están las refacciones, la persona puede preservar su vida con una condición de 33 años de edad en cuanto a condición. Y está hablando desde huesos, músculos, tendones y todo tipo, aunque dice pueden morir a los 33 años de edad, pero van a tener la fuerza de 33 años de edad. Y luego hablaba de muchas cosas muy raras. Por ejemplo, en un toilet pueden poner ya un sistema de investigación para que cada vez que uno vaya a hacer sus necesidades, ahí se puede detectar qué tipo de perfil del DNA, qué tipo de situaciones de su metabolismo y pronosticar con más anticipación si es que va a tener algún tipo de tumor, alguna deficiencia en colesterol o de azúcar. Con mucha anticipación, los mismos retretes van a estar equipados para eso. O sea, este tipo está hablando de muchas ondas que tú dices, ay, está pero volando. Y todo está hablando de un proyecto y dice, y vamos a llegar a ser dioses. Ya cuando dijo eso dije, Pep. Iba bien sus locuras y sus ondas, ¿no? Pero de repente dijo, vamos a ser dioses. Vamos a llegar a ser, olvídate, superhombres. Hacer cosas tremendas, tener una información fabulosa. Y cuando tú oyes eso, es el hombre fortaleciéndose en sí mismo por sus propias cuentas. Pero ¿sabes qué? No va a llegar muy lejos, lamentablemente. No va a llegar muy lejos, porque necesitamos fortalecernos en el Señor. Este sistema nuestro, que nos mandó información previa, sin necesidad de tener un pupilente que te da el Facebook y todo ese rollo, sin necesidad de tener un banco de refacciones, sin necesidad de nada, está a la disposición nuestra por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios y entonces está operando en nosotros. Y cuando estaba leyendo el artículo, ¿sabes lo que vi? La ciencia le está dando una vueltezototototota para regresar a lo sencillo que es la palabra y el Espíritu Santo. Finalmente, todo lo que el hombre está tratando de descubrir, inventar, a final de cuentas va a llegar a la conclusión que todo se encuentra en la palabra y que nos ha sido dado en Cristo Jesús el Espíritu Santo y que nos puede habilitar con información, más allá de la que te puedas tú imaginar, una habilidad más allá de la que tú pudieras sostener o contener, porque Dios es real. Aquí el apóstol Pablo está diciéndonos esto, y hay una historia aquí en la primera de Samuel, en el capítulo 30, cuando entramos a ver cómo David, en el capítulo 30 de primera de Samuel, cómo David le pasa una situación muy particular. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido fuego. La ciudad donde él estaba, donde estaba su familia, ahí llegaron los amalecitas y le prendieron fuego. Dice en el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los que habían llevado al seguir su camino. Quiero anticiparles esto. Esta escritura, cuando oímos la noticia de lo que había pasado, nos encerramos en la oficina, los del staff, para orar. Y al estar orando, todos los que estábamos ahí, los del staff, estábamos orando. De repente el Espíritu Santo dio esta escritura, salió esta escritura, y a mí me tocó leerla al equipo, de cómo Dios también te manda un recurso para decirnos situaciones similares o afines a las que tú pudieras estar pasando. Cuando a ti te pase algo, busca a Dios para que Él te cite la escritura y te dé una situación afín o parecida, y te vas a dar cuenta cómo salieron adelante
en esa situación parecida a la tuya. Dice aquí que entraron y secuestraron a todos los que estaban ahí. Versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Una desolación cuando llegaron a ver. Versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Algo de lo que vio Tato. Cuando nosotros nos enteramos de lo que había pasado, algo pasó. Vino sobre nosotros un dolor, vamos a decir, un dolor general, una carga, una indignación, como en el 1 Samuel 11, cuando Saúl oye lo que les está pasando a lo de Jabes, y le viene el Espíritu Santo y hay una indignación tremenda y todo el pueblo se une como un solo hombre, así dice la Escritura, 1 Samuel 11. Aquí cayó algo sobre ellos, un dolor, una indignación, y levantaron la voz y se les acababa la voz del clamor que estaban levantando delante del Señor. Era un dolor tremendo. Y luego dice más adelante, versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Ahora algunos dirán, oye, pues tenía 2 esposas, no está mal la idea aquí, este versículo me gusta. Pero te digo aguas porque no dice de las suegras, pero ahí también van incluidas. Ahí sí. No te creo. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínate, su gente a la cual él había levantado, los había recibido en la cueva de Adulam, los había discipulado, instruido, animado, recibido, había hecho todo por ellos. De repente se pone una situación difícil y el mismo equipo que él tenía se le volteó y lo querían apedrear. Y déjame decirte algo, no lo mencionó Víctor, pero cuando hablé con él le dije, ¿cómo estás, Víctor? Dijo, estoy lleno de coraje, man. O sea, yo decía, no, hombre, qué bueno que no estoy ahí cerca, si no me receta a mí, ¿verdad? O sea, el sentimiento de la impotencia, de incapacidad de hacer algo que humanamente no sabes por dónde entrarle, te lleva a un punto de desesperación donde puede ser violento. Una de las cosas que han detectado muchas veces es cómo cambia la gente bajo ciertas situaciones, cómo de repente se enciende la gente cuando estaban bien tranquilitos y de repente se vuelven explosivos bajo ciertas situaciones. Si se desvela demasiado una persona, se pueden volver agresivos. Le hemos dicho a los alumnos cuando van de viaje a otro país, que están 15 horas de diferencia, el cambio de horario te hace hipersensible y con cualquier cosa te hace agresivo. Y ese es un detalle que el misionero tiene que aprender hasta que se adecúa al horario de allá. Pero a veces este tipo de situaciones frustrantes te hacen agresivo y eso hace impredecible al hombre. La Biblia dice, engañoso sobre todas las cosas es el corazón del hombre. Hay algo ahí que nos puede sacar de quicio si no estamos cimentados en la palabra y en el Espíritu Santo. Déjame decirte algo aquí. La Biblia nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. La cobardía es un fuera de control, es un perder el control y avientas las armas, le tiras al que está de lado, o sea, te desesperas y te vuelves, te enajenas por una situación que se te complique. De tal manera que la misma Escritura me está diciendo, no te dio Dios ese tipo de espíritu, sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo ha venido a establecer en nosotros. De ahí que necesitamos fortalecernos en el Señor, en el Espíritu Santo, para que cuando venga una situación como esa, no nos acobardemos. No nos empecemos a echar la culpa, es tu culpa, no, pues fue tu culpa, y empezarse a echar la culpa por una situación cuando lo que tienes que hacer es buscar la solución, no culpables. A veces nos las gastamos echándonos la culpa.
en el hogar, en el matrimonio, cuando se complica alguna cosa, lo que hacemos es que, por una cosa u otra, y se empiezan a echar en cara cosas, y nos empezamos a apedrear los unos a los otros, cuando Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y fortalecernos. Dios no te dio un espíritu de cobardía, no te dio un espíritu de soltar las armas y huir delante del enemigo y darle la espalda, sino te dio el Espíritu Santo, el mismo que estaba operando en David, que le dio la cara al gigante y lo tumbó. Ese es el espíritu que Dios nos dio a nosotros, y tú lo tienes. Están muy quietos esta mañana. ¿Lo tienes o no lo tienes? Eso. Uy, tranquilos. Muy bien. Dice aquí versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí viene una parte increíble. David ahora tiene dos problemas. Número uno, él pierde a los seres queridos de él, pierde sus seres amados, pierde sus pertenencias. Entonces, por un lado, le está doliendo, es un dolor muy grande, pero para acabarla de complicar, viene ahora que los suyos, sus amigos, sus compañeros, los que también son del mismo dolor, se le vienen encima a él. Entonces ahora se le ha duplicado la carga a David. Ya se le complicó el cuadro. Y David está tremendamente en una situación muy compleja. Sin embargo, el mismo versículo dice que no empezó a contestarles a ellos, no empezó a que tú también y que pues ahora aquí nos damos, o sea, no llegaron a ese punto, sino David dejó eso porque él tenía una fortaleza de la cual él podía depender. Él tenía la fortaleza en el Señor. Dice aquí que David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Algo hizo David para poder salir de la situación, no dejarse enfrascar por el peso, la mala noticia, el día malo. No se dejó ganar por eso, sino lo que hizo David fue mantener el dominio propio, el poder, el amor, y luego buscó al Señor, se fortaleció en el Señor. Ahora, si tú y yo no tenemos los depósitos de fe suficientes, si nos asaltara una situación X y tú no tienes un depósito de fortaleza en el Señor, el enemigo va a entrar como Juan por su casa y te va a usar a ti para destruir a otros seres amados cercanos. Llegas, ya que dices una palabra, ya que le insultaste, ya que le pegaste, ya que le aventaste el plato, y casas donde dices queremos que orar por nosotros porque hemos tenido diferencias, y llego a la casa y paso y veo una puerta de esas de la recámara con un boquete en el centro. ¿Qué diferencias? Ni nada. Un boquete, o sea, que gloria a Dios que le pegó la puerta y la mujer, ¿verdad? Pero se ve cómo se descargó y ¡pah! Era Karate Kid ahí casi, y dejó un boquete en la puerta. Y se descargan esas personas porque no tienen dónde descargar su amargura, su dolor. Pero David no se descargó en ellos. David se fortaleció en el Señor. Y eso es algo importante de aprender aquí. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Ahora vamos a aprender ahorita algunas formas de fortalecernos en el Señor. Una de las maneras, ahorita vas a ver, dice aquí en el versículo 7, que se fortaleció en el Señor. Ahora hay maneras ahorita para entender algunas, te voy a dar algunos anticipos. Una es la palabra, métete, ya lo hemos dicho 1000 veces y lo vamos a decir, no vamos a estar machaque y machaque sobre lo mismo. La palabra es tu fuente de fortaleza. Cuando tú lees la Escritura, tú adquieres una fortaleza espiritual, porque dice que no solo de pan vivirás, sino de toda palabra. Y si no comes te debilitas, pero si comes te fortaleces. Entonces lee la palabra para que te fortalezcas. Otra forma de fortalecerte es el orar. Tú ya lo sabes, ya lo hemos dicho y hemos citado oración, y a veces no, los voy a regañar esta mañana, no vienen a las reuniones de oración. Deben de venir a las reuniones de oración. Y yo sé que tienes todas las razones del mundo de no venir a las reuniones de oración, pero quiero decirte algo:
la oración, Andrea salió. Escúchenme eso. Por el clamor, algo pasó en el ambiente espiritual. Si nosotros no hacemos algo, la niña, cuando el policía agarró el teléfono, dijo, se te escapó de las manos. Y le dijo, pues se me escapó esta, pero voy por 7 más. Ahora sí, ¿vas a orar o no vas a orar? Amén. ¿Sí me entiendes esto? O sea, tú dices, ay, es bien aburrido orar, ¿para qué vamos a orar? Tú no sabes el poder de la oración, la manera en que está siendo fortalecido, las fuerzas que se están desatando, cómo estamos atando demonios, cómo están soltando a sus víctimas, a su gente, a enfermos, se está soltando a alcohólicos, se está soltando a drogadictos, se está soltando prostitutas, están soltando niños atrapados, se está soltando algo por la presencia de la oración. Algo está pasando en el ambiente. No es nada más meroliquear en el aire. No estoy perdiendo mi tiempo esta mañana. Te estoy diciendo, esto es en serio. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Y una de esas cosas es la oración. Y el orar en lenguas, aunque no te guste, es un diseño de Dios para interceder en el Espíritu, para atar cosas que tú no ves. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 te está diciendo que tal vez tú no sabes cómo fortalecerte, pero el Espíritu Santo te va a fortalecer. Ahora, David consulta con el Señor. A mí me gusta cuando hablamos de que David no actuó precipitadamente, no actuó en su lógica, no actuó en sus capacidades. Actuó, lo primero fue consultar. La fortaleza del Señor se adquiere cuando consultamos con el Señor. Señor, ¿qué área está flaca en mi vida? Señor, ¿qué hago en esta adversidad? Señor, ¿cómo le hago para este conflicto familiar? ¿Cómo le hago para con mi hijo? ¿Cómo le hago? Consúltalo con el Señor. Háblate con Él. Enciérrate un rato. Búscalo. Que no cunda el pánico. Métete a buscar al Señor y dile, Señor, ¿cómo le hago en esta situación? Dice que David consultó con el Señor y le dice estas preguntas: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y dice que el Señor le contestó, síguelos. Ahora, ¿cómo le contestaría? ¿Una voz del cielo? Síguelos. ¿Así? O un sentir interno, síguelos. O un profeta entró por ahí y le dijo, síguelos. O algo, tuvo que haber sido algo que Dios usó, aún Él mismo, donde Él dice, síguelos, síguelos. Y luego pregunta, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Le dice el Señor esta palabra, le da una certeza interna. Esto se llama fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo sucedió adentro de David que le dio la certeza de lo que él estaba preguntando, le dio certeza y le dio convicción. Estaba convencido de que eso iba a suceder, así como le dijo Dios. Ante los ojos de los demás es una locura. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde andarán? ¿Los perseguiremos? ¿Llegaremos a tiempo? A lo mejor ya acabaron con ellos. ¿Qué haremos? Pero aquí dice que el Señor le dijo, síguelos, los vas a alcanzar y vas a rescatarlos. Más adelante, dice aquí en el versículo 7, me gusta algo aquí del versículo 7, donde tú te vas a encontrar la manera en que este hombre consulta con Dios. David
se acerca con el sacerdote Abiatar y le dice, yo te ruego que me acerques el efod. El efod venía siendo una vestimenta sacerdotal que usaba Aarón, donde venían las 12 piedras de Israel, y por medio de ese efod lo usaba para poder entrar al lugar santísimo y representaba a Israel, cada tribu delante de la presencia de Dios. Padre, tú tienes las piedras de cada uno de tus hijos en tu corazón. Cada uno pesa, cada uno es diferente, no son iguales. ¿Sí? Israel es una tribu, eran 12 tribus, cada piedra pesa y cada una era diferente. Y al entrar el sacerdote al lugar santísimo se presentaba con el efod y delante de la presencia se mecía delante de la presencia. Yo no sé cuánto pesaría eso, pero era algo pesado delante de la presencia de Dios. Era una manera de entrar como un intercesor y decía, esto es lo que yo vengo a presentarte a ti, misericordia sobre Israel. Pero aquí el profeta David le está diciendo, tráeme el efod, pónmelo aquí cerca, porque sé que esta es una manera que representa al pueblo y esta es una de las maneras en que se acercaba uno al Señor. Quiero que vayas conmigo a la segunda de Samuel, en el capítulo 6. Mira lo que dice ahí en el capítulo 6 de segunda de Samuel. Cuando David perdió a un amigo que se llamaba Usa, que era uno de los que cargaban el arca, y cuando se tambaleó, tocó el arca y eso le costó la vida a su amigo. David pasó por un tiempo de duelo, le dolió, no quería acercarse, sentía que como que había pasado algo que no entendía del todo a Dios, por qué había pasado eso, y dejó el arca en la casa de Obed-edom, otra persona, pero la bendición cayó sobre la casa donde estaba el arca. Pero pasó el tiempo y entonces se le mandó decir que ya fuera a recoger esa arca, y total fue, versículo 12, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Se lleva el arca, pero mira cómo va. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. David danzaba con todas sus fuerzas con un efod de lino, pero traía un peso encima, pero danzaba con todas sus fuerzas. Yo sé que cuando te dan una noticia mala o te dan alguna situación difícil, es difícil que tú te rías, o es difícil que tú dances o gires ante esa situación. Está complicado porque pues como que no coinciden las acciones con la situación. ¿Sí me explico? Como que lo correcto es llorar y sufrir y comerse las uñas y angustiarse. Y sin embargo, David nos está mostrando que en el momento de su crisis pide el efod. Yo no sé qué hizo con él, pero aquí me está mostrando que David se puso el efod y empezó a danzar. Y para mí esto me está hablando de un hombre que sabe soportar la carga y sacar ventaja de ella. Sabe soportar la carga y sacar ventaja de ella. Creo que ya les platiqué una vez, nos volcamos Adrián y yo aquí por Cerralbo, y en la volcadura, 3 volteretas. Salió una señora al encuentro, venía el sol en contra, me salí yo, y gracias a Dios no era una cuneta, sino era un pedazo de tierra así, pero me salí y ¡pum! Y empezamos a voltearnos 3 vueltas. Y nomás íbamos Adrián y yo, los niños no los habíamos traído, los habíamos dejado. Y veníamos así dando las vueltas y polvadera por todos lados. Y yo pensando en Adrián, decía, híjole Señor, que no le pase nada. Y ella también pensando, creo yo, ¿verdad? Que pensando.
No te creas. El capacete se sumió. Salimos ahí entre las ranuras que estaban ahí. Le dije yo, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Ok, vamos afuera. De veras, no pasó nada, gracias a Dios. Salimos así entre la ranura. Pero lo primero que hicimos cuando estaba toda la polvadera y todo el carro ahí, todo hecho trizas y todo así, empezamos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Empezamos así. Y llegaba la gente y nos veía. Y se nos quedaban viendo, estos coches con razón chocaron, ¿verdad? Están bien tomados o algo les pasó. Y nos, aleluya, gloria a Dios, estamos así. Pero en esa danza y en esa alegría y en esa adversidad nos estábamos fortaleciendo. Ahora, sí estábamos bien nerviosos porque después de todo empiezas así como que ¿qué me pasó? ¿Verdad? Por poco estaba muerto y ves que estabas a punto de morir, no te moriste. Y gracias a Dios y empezamos a concluir muchas cosas. Los niños si venían atrás pues hubieran bailado por el carro, se hubiera muerto alguno, o sea, hubiera sido una tragedia. Y sin embargo vimos la mano de Dios. La pérdida fue de lo del carro y al final de cuentas ni siquiera se perdió lo del carro. Pero sí nos gozamos en el Señor. Cargamos un peso encima. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer para regresar? ¿Cómo le vamos a hacer para sacar el carro, la grúa? O sea, todo se nos venía encima, era un peso encima. Y sin embargo nos rodeó una gente y se acercó, y un hombre se acercó y me dijo, qué bueno que no les pasó nada. Yo vi lo que pasó, sí, la señora invadió el carril, ya se fue la señora, pero ustedes están bien, sí, estamos bien. Ok, no se preocupe, yo tengo un contacto aquí en el pueblo, le vamos a traer aquí la grúa, se la va a llevar para Monterrey, usted no se preocupe, ¿quieren comer algo? Yo los llevo, súbense al carro. O sea, en media hora estábamos comiendo machacado con tortillas de harina. De veras, de veras. ¿Sí o no? Increíble, hermano. Como si nada hubiera pasado. Yo creo que el Señor dijo, aquí te paras en la cafetería para comer algo. Y de ahí nos llevaron hasta Monterrey. Ya después llegamos, le dimos gloria a Dios otra vez ahí. Oramos y dije, Señor, te damos gracias. Y pues ahora lo que sigue, arreglar el carro y a ver cómo lo hacemos. Pues se reparó el carro y todo. Y total, lo anuncié para vender. Y llegó una persona y me dijo, ¿se lo compro? Dijo, bueno, pues órale. Le dije, nada más, una cosa, este carro es chocado. Yo lo choqué, me volqué 3 veces. Y venía un familiar mío y me decía, no le digas, hombre, no le digas, ¿para qué le dices? No le digas, tú nomás véndelo. Y decía, no hay que decirle, no, pero le van a tumbar el precio nomás. Son bien logrones, tú le dices que está chocado, le van a bajar precio y tú vas a perder. Hay que decir la verdad. Le dije, está chocado. Y lo vio, dijo, no, está bueno. Dijo, mira, tengo una camioneta y es del mismo año, está nuevecita, te la cambio. Le dije, ¿cuánto? No, así nomás. Dije, pero está chocada. Le dije, ¿está chocada? Dijo, no está chocada. Dijo, pero me cae bien que me digas la verdad. ¿La cambiamos? Era un camionetón, en una Wagoneer de esa, parecía tanque. Dije, no hombre, yo necesito una de esas. Órale. Y Dios nos bendijo con una camioneta. O sea, no sufrimos el cambio. Dios nos recuperó ahí. Cuando nos fortalecemos en el Señor, yo te lo digo por lo que hemos visto, cuando nos fortalecemos en el Señor, Dios hace una obra. Mira, te voy a llevar aquí a otra escritura, Nehemías. Vea Nehemías, para que veas lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 8 dice lo siguiente. Fíjate, Nehemías están acabando de construir los muros. ¿Sabe lo que son muros? ¿Qué son muros? A ver, ¿es una qué? ¿Es una fortaleza? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Nehemías? Reconstruyó los muros de Jerusalén. ¿Qué hizo? Reconstruyó la fortaleza de Jerusalén. ¿Y quién es Nehemías? Es un tipo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo participaron para la construcción de las murallas? Nehemías dio instrucciones a cada persona que vivía enfrente, lo que le tocara, esa parte que le tocaba, ellos lo tenían que construir. Cada quien tenía que hacer su parte. Pero levantaron todos en 52 días, todas las murallas, se levantó la fortaleza. Ahora, Nehemías lo cita, capítulo 8, versículo 10, y les dice,
Bueno, vámonos al versículo 9. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, porque solo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo estaba triste porque se dieron cuenta que habían andado mal, que no habían honrado a Dios. Y cuando oraban así se habían arrepentido porque por su desobediencia les pasó lo que les pasó. Y estaban todos arrepentidos. Pero después dice estas palabras, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza o vuestra fuerza. Gócense, no se me queden abajo en la tristeza. Hay una tristeza que viene de Dios y es buena, es sana, pero hay una tristeza que viene del mundo y esa mata. Eso viene en Corintios, según Corintios. No vivas bajo la tristeza, no te dejes oprimir por la adversidad o las malas noticias. Eso tienes que hacerlo a un lado. Te tienes que fortalecer en las buenas nuevas de la Escritura. Tu fortaleza es la palabra. Y dice: gózate, gózate en el Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Cuando tú te empiezas a gozar, algo pasa que te empiezas a vivificar esa vida interna y te da vida, te da un nivel de fe, te empiezas a divertir en medio de la adversidad. Tú dices: ¿cómo me puedo divertir en medio de la adversidad? Pues suena raro, porque la lógica humana es: si hay adversidad te pones de malas. Pero el Señor nos dice otra cosa. Dice que teniendo delante de sí el gozo, estando en la cruz, sufrió por el gozo que tenía delante. Así es que yo no sé cómo explicar ese misterio, pero aún en medio de eso, si nosotros le sacamos ventaja a la adversidad y ponerle buena cara al mal tiempo, como decimos, eso es tu fortaleza. Eso es parte de tu fortaleza. Que te conviertas en parte de la solución del problema, no en parte del problema del problema. ¿Sí me explico? Hay gente que se convierte en parte del problema del problema. Y nosotros tenemos que ser parte de la solución del problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que cambiar y tenemos que actuar con el gozo del Señor y con actitudes positivas, en el buen sentido de la palabra, utilizando la palabra de Dios que te dice: por aquí, tened ánimo, yo estoy contigo. Pablo y Silas están en la cárcel, están atrapados ahí, golpeados, maltratados, heridos, solos, no tienen ninguna defensa. Y sin embargo, a la medianoche están cantando alabanzas y están cantando himnos y los presos los oían. Están oyendo. Y yo creo que han de haber dicho: esos están locos, deberían de estar llorando, deberían estar chillando, deberían estar pataleando y enojado con el carcelero y enojado entre Silas y Pablo. Fue tu culpa, Silas, yo te dije que no le echaras fuera ese demonio, esa niña, hombre. Y el otro: no, fue tu culpa, te dije que no era el momento, que la agarraras allá. El otro, o sea, se podrían haber, y estaban atrapados los dos sentaditos juntos. Está para que se dieran los dos ahí. Y sin embargo los dos se pusieron: cantamos, ¿cuál te sabes? Y empezaron a cantar alabanzas. A la medianoche los dos se pusieron de acuerdo y se fortalecieron y se hicieron fuertes en medio de la prueba, dice la Escritura en Hebreos. ¿Y qué pasó? Se rompieron los cerrojos, se abrieron las cárceles, salieron los presos, salieron libres ellos, se convirtió el carcelero, nació la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad, en medio del problema, ellos encontraron la llave secreta de fortalecerse. Y una forma de fortalecerte es gozarte, es orar, es citar la Escritura, es cantar alabanzas y es ponerte a orar en lenguas. Son formas de fortalecerte. ¿Te falta lana? Da. No puede ser, da. Pero si doy me quedo con menos. Pues ¿crees o no crees? A veces andamos patinando y decimos que no va a funcionar así, porque lo lógico es: si me falta dinero, tengo que cuidarlo. Y el Señor dice: bueno, pues ¿a quién vas a creer? ¿A tu lógica o a mi lógica? Y eso es una forma de fortalecerte.
Cuando te pase algo, piensa al revés. Cuando te suceda una adversidad, piensa al revés. A lo mejor eso puede ser la solución. Seguramente lo va a hacer. Te vas a reír. Y te vas a decir, ¿de qué te ríes? No sé, pero estoy pensando al revés. Me lo dijeron en la iglesia, piensa al revés. Y va a cambiar la situación. Volvemos ahí para terminar. 1 Samuel 30. Dice ahí entonces que se acercó David. Y empiezan las casualidades. Yo no les quiero llamar casualidades, ¿verdad? Porque definitivamente Dios está en todo este asunto. Pero después de que habló versículo 9, capítulo 30, versículo 9, partió pues David, él y sus 600 hombres con él estaban y llegaron hasta la torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Fíjate, iban 600, pero se quedaron 200. O sea, se está debilitando David. Tú dices, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué siguió? Pues oye, hubiera dicho, pues no, con menos soldados no la vamos a hacer. Pero David, fíjate bien cómo es la cosa. La escritura está diciéndonos, bástate mi gracia, que yo perfecciono mi poder o mi fortaleza en tu debilidad. David iba a cruzar con 600 y de repente 200 dijeron, ya no queremos ir, nos cansamos. Y yo creo que David dijo, no hay problema, quédense, adelante, vámonos muchachos. Y yo creo que los otros que iban con él, no, goles chillones y ya no pueden, y a quejarse porque al rato ves la historia, no vamos a terminar ahí. Pero se enojan aquellos, como no fueron a pelear, ahora se amuelan. Y no, dijo David, no, fíjate que no. Aquí la bendición es para todos parejo. David se fortaleció en su debilidad. Están muy quietos. ¿Tienes alguna debilidad? Sí, bueno. Fortalécete en tu debilidad. ¿Y cómo me fortalece? Muérete a tu debilidad. David se fortaleció en su debilidad. Cruzó, dice ahí, versículo 11, y ya cuando cruzaron los 400, hallaron en el campo a un hombre egipcio. De repente un cruce, está como en el caso aquí de Víctor, él iba trayendo, buscando la solución de cómo cubrir y esto y lo otro, y de repente por alguna razón alguien le dijo, tengo un contacto ahí que te puede ayudar, fue con esa persona y ¡pum! Esa fue la persona que resolvió todo. Fue el egipcio que le cruzó el camino. ¿De dónde salió ese hombre? A las 8 de la mañana, Víctor no sabía quién era ese hombre, ni nosotros sabíamos, nadie sabía quién era ese hombre, ni él sabía qué onda iba a pasar ese día. Pero desde el cielo está el estratega celestial. Aquí están los contactos. Imagínate. Y de repente encuentra el contacto y ese se encarga, no te preocupes, se arregla así, se arregla así, no te preocupes, esto no pasa nada. Y le empezó a decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y Víctor, ¿será? Apaga tu teléfono. No, es que si lo apago. Apágalo. Bueno, lo apagó. Pura fe. Y se arregló todo. Tremendo. Este egipcio le cruzó el camino. Y dice aquí que le dieron un versículo 12, le dieron un pedazo de pan de masa de higos secos y de racimos de pasas, y le dio de comer y volvió su espíritu a él porque no había comido, ¿sí? Y le dijo David, ¿de quién eres tú? Y dijo, pues yo dice el joven, yo soy de los siervos de los amalecitas, y me dejó mi amo hace unos días porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión de parte del Negev, que es de los hereteros de Judá, del Negev, de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, enfrentito, lo agarró de pechito. El egipcio estuvo ahí en Siclag, y yo creo que los 400 dijeron, lo matamos, aquí lo matamos, lo matamos. Y David dijo, no, vamos a darle tortas, vamos a darle piojito, vamos a atenderlo, vamos a bendecirlo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hay que entender un misterio. Dice la escritura que tenemos que bendecir y no maldecir. Y si aprendemos a bendecir, ¿sabes lo que pasa? Ascuas de fuego se acumulan sobre la cabeza de esa persona. Yo a veces he entendido que esas ascuas de fuego, lo que pasa es que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en él. Algunos piensan que ascuas de fuego es como ponerle brasas y que
Esos son los malos cristianos, esos carnales que quieren ver sangre, ¿verdad? Pero yo pienso que ascuas de fuego quiere decir el Espíritu Santo empieza a quemar en su vida de tal manera que se va a derretir y va a participar, va a decir, soy de ustedes, soy de los mismos. Y se juntaron pues, dice aquí, versículo 15, le preguntó, ¿me llevarás tú la tropa? Júrame por Dios que no me matarás, dijo el egipcio. Versículo 16, y lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo. Los amalecitas estaban celebrando, le habían dado en la torre a David, le habían robado, le habían quitado todo, y estaban en plena fiesta, en plena pachanga. Y fíjate, dice ahí, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de Judá. Y versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana. O sea, en la mañana están borrachos. O sea, estos tipos la agarraron desde la noche. Todavía estaban en la pachanga. Estos se empezaron a ponerse borrachitos ahí en la noche, y llegaba la noche y estaban en la madrugada y estaban duro y dale. O sea, no habían parado, estaban en plena celebración de toda la maldad que estaban haciendo. Pero David en la mañana atacó, mi amado. Una forma de fortalecernos es darle las primicias del día al Señor. Dale la primicia del día al Señor. Lo primero que tú hagas en la mañana es arrodíllate y busca a Dios y dile, Señor, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿En qué te puedo servir? Te quiero alabar, te quiero adorar. Estoy aquí para adorarte. Este es el día que tú me diste. No sé si termine el día, pero yo te alabaré desde el amanecer hasta el atardecer, Señor. A ti sea la gloria. Estás hablando de que este hombre llega en la mañana y desde la mañana ataca a sus enemigos. Desde la mañana atormenta al diablo diciendo, Satanás, estás vencido. Deja ir a mi pueblo, deja ir a Monterrey, deja ir a mi México, deja ir a mi familia, deja ir a mis hijos. En el nombre de Jesús declaro el señorío de Cristo. En la mañana estoy ahí, raja, chica, la majándara, orando en la madrugada, en la mañana. Y mientras están emborrachando los demonios con despojos de otras vidas que están destruyendo y metiendo en drogas y fornicación y abortos y tontería y media, acá está uno en la madrugada, shita la rabajándara, mientras están borrachitos me los voy a sonar. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y a lo mejor para ti se va, pues está interesante. ¿Cómo que está interesante? Pues es lo que tienes que hacer. ¿Cómo que está interesante? Versículo 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. O sea, duró la batalla, no nomás un ratito, duró. Y no escapó de ellos ninguno. Y dice aquí, yo no entiendo, le decía a la plática pasada, no logro entender este versículo, porque dice, ¿qué dice? No escapó de ellos ninguno, solo 400. Ay, pues con esos, como que ninguno, pues se fueron bastantes. Y jóvenes, man. Bueno, pues hay que alcanzarlos. Dios tiene misericordia sobre los jóvenes, ¿verdad? Se fueron en sus cabellos y huyeron. Y libró David, versículo 18, todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, subraya eso, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que le habían tomado. Subráyalo con 3 rayas. Todo lo recuperó David. Se fortaleció en el Señor y todo lo recuperó David. Vamos a ponernos de pie. Todo lo recuperó David. Yo no sé qué te ha robado el enemigo. No sé cuál sea tu situación del día en el que estés viviendo. Víctor y Magda vivieron una hora muy oscura esta semana, pero en medio de todo eso, el Espíritu Santo trajo una palabra y nos vino a hablar a nosotros. Yo creo que lo que pasó, le decía él, es profético. Él dijo ahorita, creo que toda la iglesia estaba secuestrada. Yo creo que lo que realmente está diciéndonos es que México ha sido secuestrado, pero con un engaño, es solo un engaño. Porque Andrea realmente nunca vio a sus secuestradores, nunca los vio. Solo los oyó. La secuestraron solamente por lo que oyó, telefónicamente, y fue creyendo y se la fueron llevando.
y por poco y la capturan. Pero se rompió muy a tiempo. ¿Sabes qué? Yo creo que algunos están secuestrados por lo que estás oyendo o lo que estás viendo. Pero Dios es poderoso y te está diciendo: mi amado, fortalécete en el poder de mi Espíritu Santo. Fortalécete en mi palabra. Créeme a mí y verás cómo yo te libraré y te devolverán todo lo que te han quitado. Todito te lo van a devolver. Y yo declaro que le van a devolver a México todo lo que le han robado. Todo lo que le han robado a México se lo van a devolver, porque nos fortalecemos en el Señor. ¿Verdad que sí? Padre, en el nombre de Jesús, nos fortalecemos en tu palabra, nos fortalecemos en tu Espíritu Santo, nos fortalecemos en alabanza, nos fortalecemos en gozo, nos fortalecemos en la declaración profética, nos fortalecemos en la debilidad. Y empiezan a suceder aquellas señales, coincidencias, diosidencias, como quieras llamarle, donde nos cruzamos en el camino con los que nos van a ayudar. Y tú nos dices que desde temprano en la mañana buscaremos al Señor. Señor, nos fortalecemos en la madrugada, a la hora primera. Antes de amanecer te daremos la primicia del día. Y antes de que empiece el sexenio, te damos la primicia del sexenio. Y te decimos: a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Mientras nuestros enemigos están despojando todo el botín de México, nosotros ahora desde la mañana los vamos a tomar en el nombre de Jesús. Los vamos a atar en el nombre de Jesús. Vamos a liberar a los que han quedado en cautiverio. Vamos a restaurar todo lo que estaba destruido. Vamos a rescatar todo lo que nos ha sido quitado. En el nombre de Cristo rescatamos paz, rescatamos unidad, rescatamos respeto, rescatamos pureza, rescatamos pudor, rescatamos santidad, rescatamos luz, rescatamos todo lo que Dios nos dio para esta nación. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, echamos fuera a todos los que han venido a robar la paz de la nación, todos los que han venido a corromper la nación, todos los que han venido a engañarla con ídolos y con imágenes. Todo eso es echado fuera en el nombre de Jesús. Desde la madrugada de este sexenio decimos: gloria a tu nombre, Dios, gloria a tu nombre, Dios. Desde el amanecer de este día y de lo que venga, nos gozamos en la adversidad y sabemos que tú peleas nuestra batalla. En el nombre de Cristo, nuestra debilidad, tú perfeccionas tu poder. Levanta las murallas de fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si alguien no ha recibido a Cristo, si alguien no ha recibido a Cristo, el lugar más poderoso es la cruz. El lugar más seguro es en Cristo Jesús. Recibe a Cristo ahorita. Y tú puedes decir esta oración conmigo si nunca lo has recibido. Ahí cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y ahora lléname con tu Santo Espíritu y fortaléceme, Señor. Y te serviré todos los días de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Cristo, su Espíritu Santo, la gracia, la misericordia, la bendición de nuestro Padre Celestial esté contigo. Seas bendito en tu entrada y seas bendito en tu salida. Seas bendito y seas bendición en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. No se les olvide votar, ¿sí?